introducción al libro de Esther. Más o menos por el año 2010, yo viajé a Israel por motivos de trabajo. Había un trabajo que tenía que hacer yo en Israel y pues estuve como un mes más o menos en Israel. Y tuve la oportunidad de, aunque estaba trabajando, tuve la oportunidad en algún fin de semana que tuve libre y eso, de ir a conocer, aunque estaba lejos de Jerusalén, pues fui a conocer pues la ciudad santa y todo eso y todo lo que hay allí. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Pero dio la casualidad de que cuando yo estaba allí, fue el mes de marzo. Yo estuve más o menos como el mes de marzo, ¿no? Y coincidió con una celebración judía que debo reconocer yo conocía muy poco de esta celebración, ¿no? Y la viví en primera persona porque me tocó estar allí durante esa celebración, ¿no? La fiesta o la celebración de la que estoy hablando es la fiesta de Purim. No sé cuántos la han escuchado, cuántos conocen la fiesta de Purim. Bueno, yo estuve allí en Israel cuando estaban haciendo pues esa celebración, ¿no? Y externamente, cuando tú sales a la calle y ves la fiesta, parece todo menos una fiesta solemne de un pueblo de Israel, ¿no? Porque parece un carnaval. Todos los chicos se disfrazan, sobre todo la gente joven, se disfrazan y se ponen disfraces de todo tipo. No tienen una temática así en particular. Te puedes imaginar, bueno, se disfrazan de uno de Moisés, otros de Elías. No, en realidad se disfrazan de las chicas de enfermera, los chicos de, qué sé yo, de Superman, de cosas de superhéroe y cosas por el estilo, ¿no? Las chicas pues suelen disfrazarse de así como si enfermera sexy y así con poquita ropa, con tacones y se maquillan muchísimo. Entonces, claro, tú lo ves por la calle y tú dices, bueno, esto es una fiesta judía, ¿no? Entonces, al principio me chocaba un poco y me lo comentaban también los compañeros que estaban allí, ¿no? O sea, suele ser así, sobre todo los chicos jóvenes se disfrazan, ¿no? Y hacen esta fiesta, ¿no? Y durante esta fiesta, pues, aparte de los disfraces, pues también se entregan regalos, se comparten regalos unos con los otros y también se comen unas galletitas especiales llamadas Osnei Amán. Ellos les llaman Osnei Amán, o también tienen otro nombre que es Amestashen. Amestashen son unas galletitas hechas la hacen con una harina que es crujiente, o sea, con una masa que es crujiente, y también la hacen con una masa que es suavecita. Yo probé las que son como suavecitas, que son como una pasta, más o menos como pasta de estas de té. Y son triangulares así. Lo hacen como con una masa triangular, la ponen triangular y la doblan las tres esquinas del triángulo y quedan otra vez triangulares, pero quedan con un huequito en el centro. Y el huequito en el centro le ponen pues, normalmente mermelada, le ponen cualquier cosa, desde queso crema, mermelada, hasta Nutella, ¿no? Pero normalmente las más comunes anteriormente le ponían semillitas de amapola, pero las más comunes le ponen dátiles, como una mermeladita de dátil, o mermelada de frutas, ¿no? Están muy ricas las galletitas, ¿no? Las venden en bolsitas y están por todos lados durante la fiesta de Purim, ¿no? Y es bonita porque hay un ambiente pues muy festivo, salen todos a la calle, pues cantan, se dan regalos, hacen la celebración y todo eso, ¿no? Y esta fiesta no tiene exactamente carácter religioso, en el sentido de que fue una celebración instituida por Dios, como podemos nosotros recordar fiestas como la Pascua. La Pascua es una fiesta instituida por Dios, por algo que hizo el Señor, y eso lo recuerdan pues el pueblo hebreo, los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Pero esta fiesta, la fiesta de Purim, actualmente es considerada una fiesta solemne, entre comillas, ¿no? Aparte, lo que el pueblo celebra y lo hace así en la calle, pero también los judíos, pues más los ortodoxos y los judíos más religiosos, pues leen precisamente el libro de Esther durante esta fiesta y recuerdan todo lo que el Señor hizo porque está basado, pues, en algo que ocurre
precisamente en el libro de Esther. Entonces tienen esta fiesta como una fiesta solemne, pero esta fiesta es más bien una celebración en memoria de un hecho que sucede hace muchos años, ¿no? Y que vamos a comenzar a estudiar a partir pues ya del próximo domingo, porque este domingo pues lo he dedicado a introducción. Nace de una historia que vamos a estudiar y es la historia que está relatada en el libro de Esther, ¿no? El villano de nuestra historia, sí les recomiendo que puedan ir leyendo pues este libro durante la semana, no es muy largo, tiene 9 capítulos. El villano de nuestra historia y que aparece en el libro de Esther se llamó Amán. Amán es el famoso villano, ¿no? Y estas galletitas que les comentaba antes se llaman Osnei Amán. Entonces, Osnei Amán significa la oreja de Amán. Son triangulitos porque supuestamente recuerdan las orejas de este villano, ¿no? Entonces, me dijo un chico allí en Israel, bueno, y perdonad por la ilustración, la pasta de dátil que está en el centro de la oreja, pues es como el cerumen de la oreja. Ya después no me quedaron muchas ganas de comer las galletitas. Pero bueno, estaban ricas las galletitas con dátil. Y bueno, eso fue lo que me dijeron allí en Israel, ¿no? Y el libro de Esther es uno de los libros más populares, si no el más popular de entre los judíos, ¿no? De entre la comunidad judía. En realidad el libro de Esther es un libro muy entretenido, porque la historia es muy entretenida, ¿no? Y me perdonan la comparación, pero es casi como un culebrón. Casi como ¿cómo se llama? Es una novela, una soap opera, ¿no? Más o menos por la trama que se desenvuelve allí, ¿no? Te puedes encariñar con unos personajes, puedes llegar a odiar a otros personajes, ¿no? Imagínate la historia de una niña huérfana, una niña pobre, de un grupo exiliado que al final se casa con el rey del imperio, ¿no? Y los quieren destruir y tal. Es la típica historia que parece repetirse una y otra vez en las películas de Disney, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este libro, ¿no? Y este villano pues quiere exterminar a todo el pueblo judío, ¿no? Pero termina al final pues con las tablas en la cabeza, le sale el tiro por la culata y el pueblo judío sale victorioso. Me perdonan por el spoiler que ya les conté al final, pero es lo que nos narra el libro de Esther, ¿no? Y una de las cosas curiosas que hace a este libro maravilloso es que la protagonista o la heroína del libro pues es una mujer, ¿no? Muy en el tenor de la película de Hollywood de hace unos años en que las mujeres son si es la capitana, pues es la mujer, y si es la generala, pues la mujer, la presidenta es la mujer, pues como que quieren ensalzar eso, ¿no? Y aquí la Biblia, para tristeza de los que dicen que la Biblia es muy machista y todo eso, pues aquí la protagonista principal es una mujer, la heroína de la historia, es la que salva toda la situación. Actúa maravillosamente bien y es recordada hasta el día de hoy como una heroína y una mujer maravillosa. Es la persona que interviene para salvar a todo el pueblo judío de la extinción, ¿no? Y la historia de Israel es como el ciclo de la vida del pueblo de Israel, ¿no? Es Israel que intenta salir adelante, un grupo o un malvado que intenta acabar con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel, con el favor de Dios, sale victorioso. Se repite durante la historia y durante la palabra un montón de veces. Y allí en el libro de Esther pues también se repite pues esta historia, ¿no? Y es imposible que la gente de Israel no le tenga un especial cariño a este libro porque sale tan victorioso y sale tan bien parado que es muy bonito. Incluso hay algunos detractores y algunos historiadores que tildan a este libro despectivamente como un libro pues nacionalista, ¿no? Como propaganda nacionalista, porque Israel sale bien parado y los demás salen mal parados. Pero en realidad es una historia que se ha probado que ha sucedido, ¿no? Y una de las curiosidades más relevantes de este libro, siempre a título de introducción y para que comenzamos a tener esa hambre y esa sed y esa curiosidad y ese deseo de conocer más de este libro, una de las curiosidades más relevantes es que a pesar de ser un libro incluido en el canon del Antiguo Testamento y nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como un libro revelado de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, es
el único libro de la Biblia en donde no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios. No se menciona el nombre de Dios. Ni tampoco se hacen referencias a la oración, aunque sí al ayuno, pero no a la oración. Pero la mano providencial, la mano divina del Señor está en cada una de las palabras de este libro de Esther, lo cual es precioso y maravilloso. Y otra cosa muy curiosa es que en muchísimas frases del libro, aunque no aparece explícitamente el nombre de Dios, hay algo que parece ser que el autor, comparándolo con las copias, porque no se tienen manuscritos originales, pero las copias de los manuscritos originales, hay frases que están construidas, y parece ser que están construidas como puestas a propósito allí, en donde las primeras letras de esa frase construyen el nombre de Dios. ¿Sabéis lo que es el tetragramatón? El tetragramatón. El tetragramatón son las cuatro letras, que transliterados al español son las que nosotros conocemos como Jehová, pero para los judíos es la YHWH, ¿no? Lo que después pronunciamos nosotros como Jehová o Yahvé. Esa es, obviamente, pues en el alfabeto hebreo, pero corresponden a la Y, a la H, a la W y la H. Son las cuatro letras, y eso se conoce como el tetragramatón, ¿no? La grafía de cuatro letras, ¿no? Y es, por ejemplo, imagínate que nosotros queremos poner ahí escondido el nombre de Dios, ¿no? En una frase. No lo mencionamos, pero decimos, qué sé yo, voy a inventarme algo ahora. Dos indígenas oían sonidos. Y tú dices la frase que dice, bueno, dos indígenas oían sonidos. Cada letra inicialmente es como un acróstico de Dios. Dos indígenas oían sonido. Dios, ¿no? Y eso se repite constantemente dentro del libro de Esther. Y eso lo descubrió una persona hace algunos años, y hay muchísimas frases que lo hacen tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda incluso, ¿no? Entonces es algo curioso. Otra curiosidad del libro es que tiene el versículo más largo de toda la Biblia, que es Esther capítulo 8, versículo 9. Es el versículo más largo de toda la Biblia, ¿no? Y está precisamente en el libro de Esther. ¿Quién escribió Esther? Esther lo escribió un autor anónimo y desconocido. No se sabe quién escribió el libro de Esther. Probablemente el segundo personaje más importante del libro de Esther, que es Mardoqueo, primo de Esther, y quien la adopta, porque Esther era huérfana. Si el libro, si lo veremos más adelante, Mardoqueo deja unos escritos, y seguramente la persona que escribió el libro de Esther cogió los libros de Mardoqueo, lo que escribió Mardoqueo, y se basó en ello para escribir parte de la historia del libro, ¿no? ¿Cuándo se escribió el libro de Esther? Pues el libro de Esther se escribe aproximadamente entre el año 464 y 425 antes de Cristo. Se sabe que fue unos años después de que sucedieron los hechos, porque en el mismo libro se habla de la institución de la fiesta de Purim. Entonces, ya la fiesta de Purim no ocurre exactamente cuando ocurre el relato, sino que ocurre eso, y a los años, pues la gente empieza a celebrar a propósito del relato o a propósito del hecho que ocurrió en el libro de Esther, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Cuando veamos capítulo por capítulo cada una de las partes del libro de Esther, ¿no? Algunos historiadores han puesto en duda la veracidad o la autenticidad del libro de Esther, no del libro en sí, sino de los hechos que se narran en el libro, ¿no? Básicamente porque ahí todos estos personajes que aparecen en el libro de Esther, Esther misma, Mardoqueo, Amán, no aparecen en los anales o en las crónicas de los libros del rey persa que estaba en ese momento. Los reyes escribían sus crónicas y sus libros, iban escribiendo pues todas las cosas, y estos personajes
no aparecen en los libros de este rey. Pero claro, no todos estos libros se han encontrado, pero no podemos sostener una teoría con base al silencio. Por eso hay personas que han puesto en duda la veracidad de los hechos que han ocurrido en este libro. En el libro, dicho sea de paso, el rey que menciona Esther es el rey Asuero, que es según la tradición judía, le decían el rey Asuero, pero según la historia, ese rey Asuero, que le llamaban los judíos Asuero, es el rey Jerjes I o Artajerjes, también le llaman en otras versiones, en otras Biblias, ¿no? Artajerjes. Según la tradición hebrea, el rey Asuero, ¿no? Otro de los puntos que lo hacen curioso o que lo hacen que algunas personas hayan puesto en duda este libro o los hechos que han ocurrido en este libro es que el hecho de que el rey se haya casado precisamente con una doncella hebrea que formaba parte, no solamente era una huérfana pobre, sino que no formaba parte, según la tradición, de una de las 7 familias más importantes del imperio persa. El rey tenía que escoger de entre 7 familias más importantes del reino persa la doncella que se iba a casar con él. Era la tradición. Y esto no ocurre en la narración del libro de Esther. Sin embargo, hay relatos históricos en donde el rey de Persa, pues otros reyes, porque no tuvo solamente el imperio persa un solo rey, otros reyes se han casado con doncellas que no han pertenecido, o sea, no han seguido esta tradición de casarse con las 7, con una descendiente de las 7 familias más importantes de todas las provincias que abarcaba Persia, porque en el corazón pues no se puede mandar, básicamente por eso. Incluso hay un rey que se casó con su hermana, para que todo quedara en familia. Entonces pues se rompe esa tradición, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el libro de Esther se da la orden de exterminar completamente a todo el pueblo judío, ¿no? Y alguien puede decir, pues, esto es muy grave, ¿no? Pero este tipo de genocidios eran conocidos y los practicaban estos imperios. Cuando molestaba una etnia, un grupo, un pueblo en particular, pues los arrasaban completamente y así pues se garantizaban de que los que estaban pequeñitos, los niños, pues cuando crecieran no iban a buscar venganza ni nada, sino que los arrasaban completamente y se acababa ese pueblo y se acababa el problema, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen por ahí. Entonces, esto le otorga veracidad histórica al relato. Otro punto interesante del libro de Esther es que revela precisamente lo que comentábamos antes, el origen de la fiesta de Purim, ¿no? Y gracias a que esta fiesta es muy antigua, se celebra todos los años, más o menos entre el mes de febrero y el mes de marzo, esto pues da autenticidad al libro, porque en el libro los hechos precisamente que se desarrollan son los orígenes de esta fiesta que es históricamente súper antigua, ¿no? Entonces esto le otorga veracidad y credibilidad al relato bíblico, ¿no? Y otros elementos que otorgan peso, veracidad y credibilidad al relato que ocurre en el libro de Esther son las múltiples referencias que se hacen en Esther de los usos y las costumbres de lo que hacían los persas en ese tiempo. Entonces, incluso el lenguaje que se utiliza un lenguaje muy parecido a que se utiliza en los libros de Esdras, y de Nehemías, que son libros prácticamente contemporáneos y que hacen referencia a muchas de las costumbres y de los protocolos que utilizaban pues los reyes, los persas en ese tiempo. Entonces eso le otorga también bastante credibilidad. Es mencionado varias veces el número 7, para los persas tenía mucho significado pues el número 7 y pues cosas por el estilo, ¿no? ¿Dónde estaba el reino persa? ¿Qué abarcaba el reino persa? El reino persa se encontraba en lo que hoy en día nosotros conocemos como Irán, el país de Irán, ¿no? Se extendía casi hasta la India. Si nos imaginamos en el mapa, vamos a ver a Irán, vamos a ver a Egipto por aquí un cachito que es Israel, por aquí pues está el Mar Rojo, los que pasaron Israel, ¿verdad?
Por aquí nos encontramos el Golfo Pérsico y por aquí nos encontramos con Irán, por aquí está Afganistán y por aquí hasta la India. Todo eso lo abarcaba el Imperio Persa, hasta incluso pasando por Asia Menor, lo que hoy es Turquía, llegando hasta Grecia por el oeste y por el suroeste abarcaba Egipto y hasta Etiopía. Abarcaba gran parte del mundo antiguo, ¿no? Y aquí hay un punto en donde yo me quisiera detener un poco porque me gustaría que lo entendiésemos bien. Es el punto cronológico de la historia bíblica en donde se desarrolla esta historia. Para mí es importante, ¿por qué? Porque muchas veces escuchamos un relato bíblico y bueno, pues David hizo esto, o ¿cómo se llama? El profeta vino y multiplicó el aceite y tal, a la viuda que se iba a morir. Pero ¿cuándo ocurre esto? ¿Ocurre antes o después del diluvio? ¿Ocurre primero o después que el reino de Israel se dividiese? Entonces, pocas veces solemos ubicarnos cronológicamente en donde ocurren los eventos bíblicos. Para ello voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que pasa hasta ubicarnos donde se produce los hechos que quedaron registrados en el libro de Esther. Un pequeño resumen, rapidito, pero para que nos ubiquemos. Es súper interesante, ¿vale? En el año 1996, antes de Cristo, hace mucho, Dios llama a Abraham, ¿verdad? Primero ocurre el Génesis, el diluvio, la Torre de Babel, todo este tipo de cosas, y después llegamos hasta el patriarca Abraham. Todavía no existía el pueblo hebreo. Dios llama a Abraham en el 1996. Antes de Cristo le hace una promesa. A partir de él se iba a desarrollar una gran nación, a pesar de que su mujer era estéril, ¿no? Pues Dios hace el milagro y de Abraham y de su mujer Sarai nace una persona. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Isaac, a su vez, tiene dos hijos, que son Jacob y Esaú, ¿no? De la historia de Jacob y Esaú. Jacob, a su vez, tiene 12 hijos, el patriarca Jacob, 12 hijos, entre ellos un chico llamado José. ¿Se acuerdan de José? El de la túnica de varios colores, que soñaba y decía, pues, yo soñaba que ustedes se arrodillaban delante de mí y los hermanos, como lo veían tan antipático y el papá lo quería tanto, se lo llevaron para el desierto, hicieron que se lo comiera, como si se lo comiera un animal, llenaron de sangre allí la túnica y lo vendieron a unos mercaderes que pasaban, a José como un esclavo, se lo llevaron al papá la túnica, mira papá, mira tal, y qué sé yo, estábamos jugando y llegó un lobo allí, se lo comió y tal, ¿qué problema? ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, y el papá pues, se sintió mucho porque amaba mucho a José, Jacob. No, José terminó vendido por allá en Egipto. El Señor le da gracia a José, ¿vale? Esto ocurre en el año 1750, antes de Cristo, más o menos. El Señor le da gracia a José para que llegue a un punto súper importante dentro del gobierno de Egipto y incluso llega a interpretar el sueño del faraón. ¿Se acuerdan cuál era el sueño del faraón? Van a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y José le dice, nosotros vamos a ser una gran nación si durante los 7 años de abundancia hacemos acopio de grano y de alimento, y ya cuando vengan los 7 años de escasez, vamos a tener incluso para vender y vamos a ser una gran nación. Al faraón le gustó mucho lo que dijo José porque había caído en gracia delante de él y delante de todo el gobierno de Egipto, y lo pone al frente de la empresa. José hace una empresa maravillosa haciendo acopio de grano y todo eso, y cuando vienen los 7 años de escasez, pues todos los pueblos que están alrededor tienen que ir a Egipto, porque se les acabó la comida, a comprar comida. Entre ellos, los hermanos sinvergüenzas de José, que lo habían vendido, ¿no? Los hermanos no reconocen a José, porque José seguramente pues estaba, qué sé yo, maquillado con todas esas cosas egipcias que se ponen, ¿no? Y el cosito aquí, la cosa tal, y pelado y todo. Pero José sí los reconoce a ellos, ¿no? Entonces, al final, pues, les dice quién es, se reconcilian. ¿Y qué pasa? Que José era una persona enchufada y estaba muy bien allí en el gobierno de Egipto. Los hermanos de José
los 12 hermanos, porque después ya nace otro, que es Benjamín, se quedan allí en Egipto, ¿no? Y pues con sus familias y todo, se empiezan a reproducirse, empiezan a crecer, empiezan a hacerse grandes y empiezan a hacer una familia muy grande. Nosotros sabemos que estos árabes y estos semitas pues se reproducen bastante bien, como conejas, ¿no? Y se dan cuenta que los egipcios y el faraón, que era amigo de José, muere. Sale otro gobierno y se da cuenta que los hebreos son muchos. Estos van a traer problemas. Porque comen mucho, porque son fuertes, porque paren mucho y son muy numerosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a someterlos, los esclavizamos y los tenemos allí de esclavos. Y es cuando comienza la esclavitud de Israel en Egipto. Un poquito más adelante, ¿no? En el año 1500, un poco antes del año 1500, Dios levanta ¿a quién? A Moisés, ¿no? Porque Moisés lo salvan de la muerte porque querían matar a muchos judíos porque estaban creciendo mucho. Entonces a Moisés lo salvan y lo tiran al mar, al río, lo rescata la hija del faraón. Moisés crece en la corte del faraón, ¿no? Llegando a ser adulto, pues ya abraza sus raíces hebreas y pues Dios le habla, le dice, tú eres el que vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Ocurre todo lo que nosotros sabemos, las plagas, se abre el mar, pasan en seco a la tierra que el Señor les iba a mostrar, ¿no? Más o menos eso ocurre en el año 1491 antes de Cristo, ¿no? Se abre el mar Rojo, pasan allí a la tierra de la promesa, por su mal comportamiento y terquedad, caminan en el desierto, lo que pudieron haber hecho en unas pocas semanas, duraron 40 años caminando hasta llegar hasta la tierra prometida, llegan al lugar donde tenían que llegar, más o menos se instalan, eso fue más o menos en el año 1254 antes de Cristo, y ya como nación, ahí más o menos organizadita, necesitaban un gobierno. ¿De qué gobierno echaron mano? Pues de los jueces. Eran como unos primeros ministros que se encargaban de legislar allí en el pueblo. Pues estaba el profeta y estaban los jueces que se encargaban del gobierno pues, ejecutivo, legislar. Entre los jueces más famosos tenemos, por ejemplo, a Sansón, el del pelo largo y el de Dalila, ¿no? De la historia. Sansón fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Pero Israel, después de ver que los jueces lo hacían bien, algunos lo hacían mal, otros, empezaron a ver que los reinos importantes que estaban alrededor de ellos tenían rey. Pues tenían su rey, con su reina, con sus princesas, con su castillo, y eso está muy guay, ¿no? Entonces dijeron, pues nosotros ya somos un pueblo maduro, ya tenemos nuestras leyes, necesitamos también un rey con su castillo, con su princesa y con sus reinas y con sus dragones y sus cosas. ¿Para qué? Para que los demás nos respeten y nos vean como un pueblo de verdad. Dios nunca les había dicho que necesitaban rey, porque estaban bien como estaban, pero ellos pidieron rey y se levantó una persona llamada Saúl, que fue el primer rey de Israel. Saúl pues lo hace mal y Dios escoge a otra persona llamada, después de Saúl viene David, de la mañanita, ¿no? David. Entonces David, ¿se acuerdan que David lo hace bien, mete la pata algunas veces? Y estuvimos hace un par de domingos hablando acerca de David, que fue a dar sacrificio en la tierra de uno que con su familia limpiaba el trigo, ¿no? Y en esa tierra, pues Dios les dice, pues aquí, o él lo decide, aquí voy a construir el templo, el primer templo. Pero Dios le dice, David, tú no lo vas a construir porque tú has peleado mucho, tú tienes las manos llenas de sangre, eso lo va a hacer tu hijo Salomón. Y Salomón es el tercer rey de Israel, y Salomón sí que construye el templo más o menos en el año 1011 antes de Cristo. Se edifica el primer templo que se constituye el centro de la adoración de Dios de los judíos, ¿no? Después de Salomón hay un problema político allí y se divide el reino de Israel, se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte son 10 tribus, el reino del sur son 2 tribus, reino del norte, reino de Israel, reino del sur, reino de Judá, se llamaban así, y ahí pues se divide. Mientras eso está pasando, en el mundo antiguo se va fortaleciendo un imperio que se va a conocer como el imperio babilónico, a cargo del rey Nabucodonosor.
¿vale? Entonces, ¿qué hace el rey Nabucodonosor como buen imperio? Empieza a conquistar las naciones que están alrededor. En el año 1586 se meten con todo el ejército a Israel, destruyen el templo que había construido Salomón, no quedó nada. Actualmente no hay ni siquiera una piedrita que diga esta piedrita en un museo, esta piedrita formó parte del templo de Salomón, nada. Lo arrasaron absolutamente todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen con la gente? Pues la gente es mano de obra barata. ¡Tum! Cautivos a Babilonia, y se llevan todos cautivos a Babilonia. Y allí, pues, empiezan a formarse, duran casi 70 años allí en Babilonia. Como todos los imperios, suben y bajan. El imperio babilónico llegó a un momento de declive, ¿no? En el imperio babilónico tenemos, pues, episodios como Daniel en el foso de los leones, el episodio de Sadrach, Mesach y Abednego, que lo meten en el horno de fuego. Todo eso ocurre durante el imperio babilónico, ¿no? Y allí estaba, pues, esas historias, ¿no? Pero el imperio babilónico decae y florece un nuevo imperio, formado por los medas y los persas, imperio medo-persa, que al final es el imperio persa el que digamos, tiene la supremacía allí, ¿no? Un imperio nuevo, la destrucción de Jerusalén, no sé si lo he dicho, fue en el año 586 a.C. Hay un imperio nuevo, que es el imperio persa, con un nuevo rey, con diferentes costumbres, diferentes culturas, pero ya estaban los judíos que habían estado primero como cautivos en el imperio babilónico. Ahora están en el mismo sitio, pero se llama imperio persa, ¿no? Pero ellos habían, aunque mantenían su identidad, pues se habían acostumbrado a estar allí. Primero su casa estaba destruida, su nación estaba destruida, y allí pues habían hecho vida, se habían desarrollado, habían aprendido a trabajar, habían aprendido las costumbres de los babilonios primero y después de los medos y los persas, pues allí estaban, ¿no? El rey persa llamado Ciro, dice en la Biblia, en el libro de Esdras, es movido por el Espíritu Santo, y como ya eran diferentes, estos no eran tan crueles como Nabucodonosor y como los babilonios, eran como más diplomáticos, ¿no? Llevaban las cosas un poquito más políticamente, ¿no? Les dice, yo les voy a dejar a los judíos que vayan, también fue movido por el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vayan a Jerusalén, reconstruyan su ciudad, reconstruyan los muros y, por supuesto, reconstruyan su templo. Y un grupito se va para Jerusalén y empieza a reconstruir, obviamente no sin adversidades y sin problemas y sin parones y sin permiso, que no estaba permiso, que este rey dijo esto y vino otro rey que no lo dijo y tal, una cantidad de problemas, pero allí estaban reconstruyendo el templo, ¿no? Y reconstruyendo la ciudad. Reconstruyen el templo, lo dedican, pero había solamente un grupito que había vuelto del exilio. Todo el remanente de Israel estaba allí en Persia. Y justo en ese momento es donde comienza nuestra historia. Bajo el reinado del imperio persa, estaban los judíos allí viviendo en los diferentes distritos, 127 distritos, lo dice la palabra en el libro de Esther, estaban allí viviendo, y también los que habían ido a reconstruir. Esos no se habían escapado del imperio. Ellos seguían siendo una especie de protectorado del imperio, pero tenían como un permiso, como una venia para construir el templo y para estar allí, pero seguían estando bajo el yugo del imperio persa. Era el imperio que estaba imperando en ese momento, como más adelante vino Alejandro Magno y con el imperio griego, y más adelante pues el imperio romano en la época de Jesús. Pero en este momento lo que imperaba pues es el imperio persa. Y llegamos al año 486 a.C., que es donde se producen los hechos que vamos a empezar a estudiar en el libro de Esther. Recordemos, se fue un grupito ahí a Jerusalén, comenzaron a construir los muros, comenzaron a reconstruir el templo lo terminan primero, lo dedican,
¿no? Y mientras tanto, pues está este grupo de personas, la mayoría allí viviendo en los diferentes distritos del Imperio Persa, y es donde se encuentra nuestra querida Esther, que es la que va a ser protagonista de nuestra historia, ¿no? Estos 3 libros, Esther es el último libro que aparece en nuestras Biblias como libro histórico, ¿no? Nosotros tenemos los libros históricos como Crónicas, como Jueces, como Esther, Nehemías, Esdras, todos estos son libros de carácter histórico en la Biblia, y el último que tenemos es el libro de Esther, aunque no es lo último que ocurre, porque Esther, como hemos estado viendo, se solapa un poco con Esdras, con el libro de Esdras. Ya después que ocurren todos los hechos de Esther, Esdras dice, ahora vamos a regresar todos de la cautividad, porque ya Jerusalén está construida y ya los muros están construidos y regresan todos. Pero, ¿por qué pudieron regresar? Pudieron regresar porque el Señor hizo una obra a través de la vida de Esther, y es la aventura que vamos a leer durante los próximos domingos. Así que yo aquí cierro la introducción. Espero que no se hayan aburrido mucho. No. y que no, la próxima semana vengamos, por lo menos con el primer capítulo leído, y vamos a ver cosas maravillosas que el Señor tiene allí. En un libro donde ni siquiera se menciona el nombre de Dios, vamos a ver la mano providencial, la mano divina del Señor tomando control de todas estas situaciones, y vamos a ver una historia muy bonita, una historia preciosa que está protagonizada por nuestra querida reina Esther. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a poder enriquecernos con tu palabra. Todo, Señor, lo que está puesto allí, lo que tú has inspirado para que terminara en este libro de libros, Señor mi Dios, es de edificación para nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que tú nos hables a través de la historia, Señor, de este libro, Señor. Y te damos gracias, maravilloso Dios, por misericordia.